El tema de hoy, hermanos, es cosas que Jehová abomina, cosas que Jehová detesta. Es un tema interesante, hermanos, porque, pues bueno, la Biblia dice en Romanos que lo que fue escrito en tiempo pasado para nuestras instrucciones, si bien los cristianos no estamos bajo la ley de Moisés o bajo leyes específicas, sino que vivimos en la ley del Cristo, en la ley del amor, precisamente la ley del amor o el amor que también a su vez conlleva la fe, el amor a Dios, el amor a Cristo, la fe en Dios, la fe en Cristo, también pues prácticamente conlleva un punto muy importante que son las obras. Las obras, bueno, nosotros no somos salvos por las obras, hermanos, eso es un punto muy importante de volver a resaltar como en otros videos. Sin embargo, cuando uno tiene fe, cuando uno tiene amor, pues las obras son algo que simplemente se da de forma natural, como algo secundario, como algo que, bueno, es derivado a la fe y al amor. ¿De qué nos serviría decir que amamos a nuestros padres si no hacemos lo que a ellos les gusta? Y al contrario, hacemos cosas que ellos detestan o también odian o simplemente no quieren que hagamos porque quieren lo mejor para nosotros y estamos simplemente rompiéndoles el corazón. Entonces no podríamos decir que amamos a nuestros padres porque nuestros comportamientos, nuestras obras dan a saber que pues no es así, que podríamos inclusive ser mentirosos. Entonces, hermanos, pues un punto de este video es entender qué cosas son las que abomina Jehová. Si bien, como les digo, no estamos bajo la ley, pues bueno, el amor y la fe nos tendría que mover a mirar hacia estas palabras que vienen en la Biblia y pues tratar de agradar a nuestro Dios. Entender que, bueno, lo que Jehová espera de nosotros no es porque sea un tirano dándonos leyes en el cielo. Simplemente Él quiere lo mejor para nosotros. Cuando nosotros vemos la ley de esa forma o los mandamientos que se dieron en tiempo antiguo y que son consejos para el cristiano el día de hoy, pues vemos más equilibrado realmente el punto. No vamos a creer jamás que por obras nos vamos a salvar, pero sí lo vemos como consejos prácticos de nuestro Padre Celestial, Jehová o Yahvé. En esta ocasión, hermanos, vamos a leer la Biblia de las Américas. Con esta Biblia vamos a hacer el estudio de este día. Les aviso por si suena diferente de la versión Reina Valera de 1909 o de 1960. Vamos a leer, hermanos, algunos textos. Vamos a comenzar por Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 a 12, que les invito a apuntar. Si tienen dudas más tarde, pueden volver a tomar sus apuntes, seguir investigando. Yo no espero que se queden con lo que yo les digo, sino que lo cuestionen y sigan investigando. Veamos Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 a 12, que dice: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de estas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni hechicería, ni que sea agorero o hechicero, o encantador o medium espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a estas naciones de delante de ti. El 13 incluso dice: serás intachable delante del Señor tu Dios, o en la Reina Valera diría de Jehová tu Dios. Entonces, aquí hay puntos muy importantes que podemos resaltar. Desde el 9 se nos dice algo muy importante, que puede ser algo práctico para los cristianos. A los judíos les dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. Los cristianos pues no vivimos juntos como si fuéramos naciones. Simplemente vivimos en tierras donde pues se practican muchas cosas, donde se practica a veces un cristianismo tal vez ya corrupto, un cristianismo, no me refiero corrupto de que sea por lavado de dinero, eso, simplemente corrupto es algo que ya se pudrió, o sea, es algo que no está bien, que ya tiene fallas, que está en plena descomposición. Un cristianismo pues ya podrido, un cristianismo que a veces está corrupto. Entonces, esto es a lo que me refiero. A veces estamos dentro de, bueno, no en movimientos, pero sí rodeados de cristianos que dicen ser cristianos, pero pues su fe no es correcta, o sea, realmente sus obras no demuestran fe en Jehová.
Inclusive a veces tenemos compañeros de trabajo, vecinos que practican, pues sí, directamente el espiritismo, la hechicería, la adivinación, diferentes tipos de, de magia o de espiritismo. Hay varias escuelas en el mundo de ese tipo de espiritismo. Sin embargo, hermanos, pues nosotros, como diría Jesús, pues no te pido, Señor, que los saques del mundo, pero sí que los cuides. Entonces, pues hay que pedirle al Padre protección, hay que pedirle sabiduría, sobre todo fuerzas y sobre todo pedirle fe para que nosotros confiemos en Dios. Porque, imaginemos, hermanos, ¿por qué Jehová les diría eso a los judíos? A veces, hermanos, las dificultades de la vida, la falta de dinero, la falta de salud, inclusive ataques espirituales de ese tipo, porque sí, hay gente que se dedica a eso y existen ese tipo de cosas, tal vez podría ser que alguien quiera dañarnos de esta forma, haciéndonos daños o maleficios con hechicerías o este tipo de situaciones. Nosotros pues tenemos que tener confianza en Dios y no aprender a hacer las cosas abominables, detestables de las naciones en donde nos encontramos. Nosotros debemos de tener fe en Dios, en que Él nos dará lo que necesitemos. Si pues en algún momento estamos pasando por enfermedad, pues sabemos que Dios sabe cómo nos va a ayudar. Sobre todo, Él pues pues nos va a ayudar en el momento que sea nuestro día final. A final de cuentas debemos de tener fe en Él, en que nos va a dar lo que necesitemos. En ese entonces, bueno, tal vez consuelo y será un consolador prácticamente para nosotros, para morir en paz, para morir tranquilamente. En el caso de otro tipo de maleficios, bueno, la oración, hermanos, estar cerca de nuestro Dios siempre nos va a proteger de ese tipo de cosas y no va a ser necesario tener amuletos porque los amuletos prácticamente es una forma de espiritismo, una forma pues de darle a un objeto inanimado pues un poder sobrenatural y pues eso ya raya prácticamente en el espiritismo o en ese tipo de prácticas pues que no son bíblicas. De hecho, aquí en México en la noche pasa un programa de corte evangélico de una iglesia muy conocida en Brasil, donde a veces dan como especie de amuletos como agua bendita, pero le llaman de otra forma, aceites consagrados y muchas cosas que pueden servir como talismanes de protección. Sin embargo, nosotros como cristianos no necesitamos pues este tipo de amuletos o de cosas mágicas que nos puedan proteger. Realmente el Espíritu Santo, si lo pedimos, es la fuerza más importante. La protección de Dios es más importante. Lo que tenemos que hacer es lo que se le pidió a los israelitas aquí. No aprender a hacer las cosas abominables de esas naciones. Debemos de confiar en Dios, hermanos. A veces ciertas pruebas de la vida nos estarían enfrentando pues a nosotros mismos para poder darnos cuenta si realmente confiamos o no en Dios. De hecho, vemos en el versículo 12 cuando dice, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor o a Jehová. Y por causa de estas cosas o de estas abominaciones, Jehová expulsará de delante de ti a estas naciones. O sea, Jehová estaba castigando a esas naciones por las cosas horribles que hacían. No solamente eran las brujerías, hermanos, era también, bueno, la crueldad, porque pues aquí habla de cómo pasaban a sus hijos por el fuego, o sea, quemaban vivos a los niños, y eso se me hace una gran abominación. Todavía una persona adulta, pues bueno, ya sabemos pues qué estamos haciendo y los posibles desenlaces o consecuencias de lo que podría traer nuestros actos impíos. Sin embargo, un niño pues realmente no tiene pues conciencia de lo que está sucediendo y hacerle pasar esto a un pequeño pues creo que es algo detestable y Jehová precisamente por eso pues castiga a estas naciones por estos hechos de crueldad y por supuesto también por ese tipo de cosas pues nauseabundas como la adivinación y la hechicería. ¿En qué momento, hermanos, podríamos ser víctimas de esto? Pues como hablábamos, a veces la falta de dinero, la desconfianza de alguna persona, el creer que a lo mejor bueno, en ese caso nuestro cónyuge, pues tal vez nos puede estar siendo infiel, entre muchas otras cosas de las cuales se aprovecha Satanás para tratar pues de desviar la atención del verdadero cristiano de las cosas importantes y romper la consagración del cristiano verdadero. En ese caso, hermanos, pues tenemos que confiar en Dios y pues pedirle siempre fe, siempre fuerzas para no caer en las provocaciones de Satanás y pues
buscar la salida fácil, que es tratar de protegernos o hacer que ese tipo de cosas se conviertan en una especie de talismán para alcanzar lo que queremos. La adivinación, hermanos, a veces pues la podemos consentir de diferentes formas. Por ejemplo, en las mañanas, pues mi mamá no es religiosa, mi mamá pues obviamente pues ella ve lo que quiere en la tele y pues yo respeto pues sus decisiones, ¿no? De qué quiere ver en la tele. En ocasiones, bueno, está viendo esos programas de la mañana del Canal 12 aquí de la Ciudad de México o de Canal 13 y hay programas pues como pues ya muy viejos donde a veces pues integran dentro de algunas cápsulas algunas personas que se dedican a la astrología y empiezan a hablar de los signos zodiacales y sobre todo de lo que le va a pasar a esa persona en el día o en la semana. Y entonces, hermanos, ahí puede haber algún detalle porque a veces por curiosidad empezamos a escuchar. Y nosotros no debemos de mezclarnos, como dice aquí, con ese tipo de cosas. No debemos de aprender las cosas abominables de las naciones. Si usted está viendo esos programas, pues simplemente bájele el volumen o cámbiele en lo que pues pasa este tipo de cápsulas en la televisión. No consienta y no se permita, hermano, no se permita, hermana, el escuchar esas cosas, porque una vez que empieza uno a abrir puerta a ese tipo de cosas, uno puede abrirle después la puerta de par en par sin querer. Es poco a poco. Si uno se da un permiso una vez, es mucho más sencillo que lo vuelva a hacer otra vez. Entonces, la opción es quitar de delante de nuestros ojos todo este tipo de abominaciones. No aprender lo que hacen las demás naciones. Eso es una opción. ¿Por qué? Porque a veces, como les digo, podemos tener problemas y entonces la única forma de superarlo, como en ese caso de la adivinación, es, pues bueno, voy con alguien que me diga y me saque de la duda. Y ahí, pues bueno, el primer punto es que estamos haciendo algo que a Jehová no le gusta y sobre todo estamos rechazando a Jehová porque Jehová o Yahvé, pues se supone que debería de ser nuestro todo y nuestro apoyo y nuestra guía. Y estamos buscando la guía prácticamente en cosas que Jehová odia, cosas que no tienen su bendición y que esas personas seguramente reciben el poder de otra fuente, que obviamente no es Jehová. Entonces, ¿en quién estamos confiando? No se puede servir a dos amos, o se sirve uno de Dios o se sirve uno de Satanás y de sus demonios. Entonces es importante, hermanos, que antes de pasar esta raya o esta línea, pues pensemos en cómo vamos a herir el corazón de Jehová y tal vez podamos meternos en cosas que realmente después no podamos controlar. Recuerde que esos seres o esas situaciones son peligrosas. Y si Jehová está prohibiendo ese tipo de cosas es porque existen. Y si existen es porque, pues obviamente hay fuerzas que no son santas detrás de ellas. Jehová no nos prohibiría algo que es para nuestro bien. Si nos está prohibiendo ese tipo de cosas es porque sabe que corremos peligro. Entonces, pues veamos ese consejo, hermanos, como lo que es el consejo de un padre amoroso que está viendo las cosas desde un punto de vista más equilibrado y alto. Ese es uno de los puntos, hermanos, las prácticas espiritistas. Vamos a leer también, hermanos, Deuteronomio 7, 25 y 26. Les repito, hermanos, es Deuteronomio, capítulo 7, versículos 25 y 26, que dicen: Las esculturas de sus dioses quemarás a fuego, no codiciarás la plata o el oro que las recubren, ni lo tomarás para ti, no sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación al Señor tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella, y ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. Un anatema, hermanos, es una maldición. Entonces dice aquí que si algo traía esa persona a su casa, sería maldito, y ciertamente debían aborrecer esas cosas y abominarlas u odiarlas, pues eran malditas. O sea, Jehová había dictado una maldición o había dicho una maldición sobre este tipo de cosas. En este caso estamos hablando de las esculturas de los dioses falsos, que tenían que ser quemados a fuego y no guardarlo. Bien, muchos tal vez dirían, pero si solamente es una estatua, solamente es metal,
pues simplemente lo voy a fundir y lo voy a utilizar en otra cosa. Bueno, aquí Jehová había dado una orden específica que no debíamos de, bueno, más bien los judíos no debían de guardar ese tipo de cosas por muy preciadas que hubieran sido, como la plata o el oro. Simplemente decían no lo guarden y destruyanlo para que no caigan en un lazo. ¿Qué podría pasar? En aquellos entonces, hermanos, pues la gente no tenía los conocimientos que hoy tenemos. Entonces, pues recurrían mucho a las supersticiones y los mitos para poder interpretar su realidad. Entonces, si ellos en algún momento necesitaban algo, como les comentaba, o estaban pasando por algún problema, podría ser que fácilmente dijeran, bueno, este oro, esta plata, era de un dios que era para esto. Tal vez si lo vuelvo a fundir o lo utilizo como talismán, o tal vez si le pido a ese dios y guardo algo que era de ese dios, tal vez me pueda contestar o ayudar. Podría ser, hermanos, digo, tal vez por eso recordemos que Jehová, pues realmente a él le pertenece el oro y la plata del mundo, pero por algo lo prohibió, y no creo que sea porque la plata o el oro tuviera algo de malo, sino más bien el corazón del ser humano se puede desviar con esas cosas, porque él le está diciendo para que no caigan en un lazo. O sea, no estaba diciendo que fuera malo o bueno el oro y la plata, sino que el corazón de la persona, de los israelitas, podrían confundirse o caer en cierta idolatría. Y Jehová pues no comparte su gloria ni su adoración con otra imagen o con otros dioses falsos. En realidad, hermanos, pues Jehová lo estaba haciendo principalmente para evitarnos estar en contacto con demonios. Es bueno, digo, nos estaba evitando, pero obviamente sabemos que esas palabras fueron para el antiguo Israel. Ahora, nosotros cristianos, ¿cómo podríamos utilizar esas palabras? Pues es importante aplicarlas también sobre nosotros. Tal vez a veces quienes tenían pues deidades falsas, tal vez un santo, tal vez cruces que bueno, servían de adoración, podría ser que a lo mejor ese hermano pues tal vez lo guarde esas cosas por alguna situación sentimental. Pero si el hermano no es fuerte, nadie puede asegurar que no vaya a ocupar esa imagen para adorarla o para rendirle algún culto en algún momento de necesidad. Entonces, si nosotros guardamos o atesoramos cosas que no son propias, podríamos caer en ese lazo de traicionar a Jehová nuestro Dios. Entonces, sí es importante, hermanos, recordar que nuestra lealtad es con Dios. Por muy valioso que sea algo, ya sea sentimentalmente o sea también algo pues económico como el oro o la plata, tenemos que entender que esas cosas, si no las desarraigamos de nosotros, podrían convertirse en algún momento en un lazo que nos entrampe y nos haga caer. Podríamos traicionar a Jehová por un sentimiento, porque estamos viendo como algo valioso aquello que Jehová Dios abomina y que no es algo que bueno él permita. O sea, algunas personas lo llevaban a su casa y bueno, decía aquí en el 26, pues era una maldición y esa persona quedaría maldita junto con esas cosas. ¿Por qué? Porque amó más a el oro y la plata, amó más tal vez a esos dioses que al propio Jehová. Entonces, pues debemos de tener cuidado, hermanos, y yo veo aquí un punto muy importante de esta ley, que es amar a Jehová nuestro Dios sobre todas las cosas. Cualquier cosa que influya y que no nos permita amar a Jehová con todo nuestro ser, entonces es algo que está maldito, es algo que simplemente nos puede llevar o entrampar, nos puede hacer caer en un lazo. Es lo que también podemos nosotros rescatar, hermanos, sobre ese punto. Vamos a leer otros versículos, hermanos, otros capítulos, otros textos bíblicos. Vamos a leer también Proverbios capítulo 3, versículo 32. Proverbios 3, 32 dice en la versión La Biblia de las Américas, porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero él es amigo íntimo de los rectos. La maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero él bendecirá la morada del justo.
Es muy importante entender eso. Jehová odia a las personas perversas, odia a los hombres que, bueno, están tramando siempre algo malo contra su semejante. Eso es abominación para Jehová nuestro Dios. Pero nos dice algo muy importante, Él es amigo íntimo de los rectos. Recordemos que esas palabras se les dieron a los israelitas. Todavía no venía el Señor Jesús cuando se dijo eso en Proverbios. Cuando Salomón, que es el proverbista, uno de los proverbistas, pues bueno, menciona esto. Sin embargo, hermanos, bueno, antes de decir eso, bueno, creo que Salomón, hermanos, hasta ahorita, hasta donde yo recuerdo, Salomón escribió, creo que todos los proverbios. Sin embargo, bueno, lo voy a checar y lo dejaré en los comentarios. Sin embargo, hermanos, aquí lo importante es que el proverbista dice, el hombre perverso es una abominación para Dios y Dios es amigo íntimo de los rectos. Cuando se dieron esas palabras, aún no venía Jesús. Jesús nos abre la puerta a los cristianos de ya no ser amigos de Dios, sino ser hijos de Dios si aceptamos con fe al Señor Jesús. Entonces, es un punto muy importante. ¿Los judíos podían ser amigos de Dios? Sí, si eran rectos. Nosotros, si somos rectos, no solo somos amigos, somos hijos de Dios. Pero si nosotros realmente queremos ser hijos de Dios, o sea, agradar a nuestro Padre Celestial, tenemos que amar la justicia, amar la rectitud, porque fuerte es el versículo 33, la maldición de Jehová está sobre la casa del impío, de la persona que es mala, pero él bendice la morada del justo. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Jehová ama a las personas que realmente son rectas. No hay ninguna persona que sea recta al 100%. Quisiera decirles, hermanos, que bueno, yo soy muy recto, pero pues hago mi mejor esfuerzo como seguramente cada uno de ustedes lo hace. Pero en algo fallamos. Sin embargo, Jehová ve como rectitud más la intención del corazón que las acciones, porque si fueran las acciones, pues nadie es recto. Sin embargo, Él nos puede llamar rectos cuando realmente el corazón es el recto, el que trata de hacer las cosas bien y pone en primer lugar a Jehová, aun a pesar de la carne caída. Entonces Jehová ve eso y esas personas, ese tipo de personas que no se rinden y luchan todos los días contra sí mismo, y contra todas las cosas que, bueno, van en su contra, pues Jehová lo ve como una persona justa y realmente Él bendice, como dice el 33, bendice su morada. Él es amigo íntimo de ese tipo de personas que se esmeran por cumplir lo mejor que pueden con la justicia. Entonces Jehová odia al perverso, odia al que no se esmera, odia al que está tramando lo peor, al que odia. Un punto muy importante, hermanos, si nosotros queremos ser amados de Dios, tenemos que sacarnos del corazón el odio. El odio contra otras religiones, contra un hermano, contra un primo, contra el gobierno, contra lo que fuera. Nosotros tenemos que sacarnos ese odio del corazón. Porque en donde hay amor, hermanos, no puede haber odio. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a la santidad. Y sobre todo Jesús dijo que el distintivo de los verdaderos cristianos es el amor. Donde hay amor, hermanos, no puede haber odio. El odio sale sobrando. Entonces, el hombre perverso, hermanos, el hombre que odia, el hombre que piensa en solo satisfacer a su carne, el hombre que está pensando cómo aprovecharse de los demás, es una persona que no tiene cabida en el corazón de Dios en ese sentido. ¿Por qué? Porque Él es únicamente amigo y padre ahora con los cristianos, solo de los que se esmeran día a día por hacer las cosas correctamente. Entonces, si nosotros queremos gozar de ese privilegio de ser llamados hijos de Dios y amigos de Dios, pero principalmente hijos de Dios, tenemos pues que amar la rectitud. Obviamente eso involucraría estudiar la Biblia frecuentemente para estar frescos en cuanto a lo que significa rectitud y lo que involucra la rectitud, entender lo que involucra y ponerlo por práctica. Vamos a leer otros textos, hermanos. Creo que este es un texto ya conocido, pero muy interesante, que es Proverbios capítulo 6, versículo 16 a 19. 16 a 19 dice Proverbios 6, le repito, Proverbios 6, capítulo 16 a 19, que dice: 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pues corren rápidamente hacia el mal,
un testigo falso que dice mentiras y el que siembra dice discordia entre los hermanos. Bueno, hay varias cosas, hermanos. El primer punto dice aquí que hay cosas que Jehová detesta, que Jehová odia, que Jehová abomina, que no lo pueden ni ver, diríamos, en México. Los primeros son ojos altivos. A veces nosotros creemos ser tan suficientes, tan autosuficientes, o que ahora muchos cristianos creen que que su religión es la mejor que existe y no ven lo que diría el Apocalipsis en las 7 iglesias que se marcan en el Apocalipsis. En el capítulo 3, en la sección de la iglesia de la Odisea, Jesús reprende a la iglesia y les dice: tú crees que eres bueno, los regaña y les dice que, bueno, tú crees que estás bien delante de Dios, pero no te das cuenta que eres pobre, ciego, miserable y desnudo. Cuando somos soberbios no podemos ver nuestros errores. Esa soberbia, ese egocentrismo, esa egolatría, ese adorarnos a nosotros mismos y creernos superiores a los demás, nubla nuestras mentes y ya no vemos que somos pobres, ciegos y desnudos. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos prácticamente verán a Dios. De hecho, vamos a leer ese, hermanos, para ver que esté diciéndolo correctamente. Es en Mateo capítulo 5, versículo número 5. Es Mateo capítulo 5, versículo número 5, y dice lo siguiente: bienaventurados, estoy viendo cuál es el 3, es Mateo 5:3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nosotros queremos, hermanos, participar de este reino, tenemos que ser pobres en espíritu, o sea, reconocer que tenemos miseria espiritual y que necesitamos ayuda. No puede haber ojos soberbios y ser pobre de espíritu, porque el pobre de espíritu reconoce que es pobre, que tiene necesidad. Sin embargo, el soberbio es altivo, es alguien que no comprende de razones y se cree superior a los demás. No puede ver que tiene problemas, hermanos, no puede ver que tiene errores, no puede ver que no es bueno como él cree. De hecho, Pablo decía: el que cree que sabe algo, pues no sabe aún lo que tendría que saber. Entonces, como diría Jesús, creen que están muy bien algunos hermanos, algunos cristianos, y dicen: no, yo estoy en la religión verdadera, o tú qué me vienes a enseñar, yo sé mucho de la Biblia. Y lamentablemente, como diría Jesús, no se dan cuenta que son pobres, ciegos, desnudos y desventurados. ¿Por qué les pasa esto, hermanos? ¿Por qué no pueden ver eso? ¿Por qué están nublados de su vista? Es porque tienen ojos soberbios. No puede haber cristianos que sean soberbios, porque entonces no van a poder ver con claridad la pobreza o la miseria espiritual en la que viven y pedir humildemente la guía de Dios. Y Jehová odia, abomina los ojos soberbios. La lengua mentirosa, pues sí, la lengua mentirosa siempre ocasiona problemas. Siempre una mentira, hermanos, va acompañada de más mentiras, porque diríamos en México, las mentiras tienen patas cortas y no pueden llegar muy lejos, ni pueden correr. Entonces es importante hablar siempre de forma veraz. A veces, la verdad, hermanos, pues diría el anuncio de los mormones que ha estado saliendo mucho en internet, dice: la verdad pues tal vez es dura, pero siempre va a ser lo mejor. Y si es un dicho, diríamos en México: la verdad no peca, pero incomoda. Pero siempre, hermanos, siempre, siempre, siempre va a ser mejor decir la verdad. Aunque a veces duela, aunque a veces sea algo difícil de asimilar, pero la verdad siempre es mejor. Obviamente, pues no les voy a decir que nunca vamos a mentir, porque sabemos que en algún momento todos lo hemos dicho y pues pedimos perdón. Sin embargo, es importante evitarlo lo máximo posible y que no sea de una forma, por lo menos, de hacerlo y después me arrepiento y pido perdón como si me tuviera que arrepentir de algo todos los domingos. Simplemente hay que hablar verazmente, hermanos. Que nuestra forma de hablar sea veraz. Que si llega a pasar una mentira, bueno, que haya sido sin querer o que era algo que se nos salió de control, pero no podemos mentir, hermanos, es un pecado y Jehová odia la lengua mentirosa. Regularmente cuando se dice una mentira, hermanos, es para obtener algo a cambio.
para hacerle creer algo a alguien que no es. Entonces estamos atentando contra el prójimo, estamos atentando contra Dios y podríamos meter en problemas a una persona, a un tercero, por nuestra negligencia en cuanto a las palabras, en cuanto a la boca. Entonces hay que tener cuidado porque Jehová abomina la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente. Es poco probable que un cristiano, uno de nosotros, pues llegue a matar a alguien. Pero Jesús dijo, el que odia a su hermano ya es asesino. Entonces, las manos que derraman sangre, el odio, hermanos, la persona que odia, porque antes de matar a alguien, pues ya había odio, porque estaba tramando ese pecado, estaba tramando la muerte de alguien, significa que entonces había odio en su corazón. Y regresamos a un punto muy importante, donde hay amor, no hay odio. Si usted odia una religión, si usted odia a alguna persona, ya estamos pecando en el corazón, estamos pecando porque estamos matando de forma interna a la otra persona. No podemos odiar, hermanos. Es algo muy, muy triste porque he visto y he conocido hermanos que pues han quedado muy dolidos de ciertas experiencias de algunas religiones y son muy dados a odiar a sus sistemas religiosos anteriores. Sin embargo, no podemos odiar, hermanos, tenemos que aprender a perdonar. Así como Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pues es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, aprender a pedir por los que nos persiguen, por los que nos han hecho daño y dejar ir ese odio. Permitir que la venganza sea de Dios y no nuestra. Él sabrá si lo hace, si no lo hace, pero nosotros debemos de amar, hermanos. No podemos odiar porque el odio precisamente es un equivalente al asesinato, a derramar sangre. Aunque aquí dice sangre inocente, es todavía peor porque a veces, bueno, derramar sangre es malo, pero más cuando es una persona que no nos ha hecho nada malo. Y a veces hay personas que llegan a odiar a personas nada más porque sí, por lo menos hay hermanos que podrían decir, bueno, me cae gorda esta persona por esa situación, pero a veces hay personas que simplemente odian, aunque no saben por qué, pero simplemente dejan que el odio esté en su corazón. Pero no podemos permitirnos eso, hermanos. Realmente el odio es una forma de asesinar a una persona en nuestro corazón y ya somos asesinos. Entonces el Señor magnificó esta ley. No solo es no matar, sino lo que conlleva el asesinato, que es el odio. Es la raíz del asesinato, es el odio. Tenemos que arrancar el pecado, no solamente no hacerlo, sino arrancarlo de raíz de nuestra mente. En este caso, tenemos que dejar de odiar, perdonar también a las personas que nos han hecho daño. Un corazón que maquina planes perversos y pies que corren al mal que corren rápidamente hacia el mal. Creo que va de la mano un corazón que maquina planes perversos. Una persona que está pensando en hacer el mal, ya desde ella pecó, hermanos, porque aunque tal vez todavía no lo esté haciendo, ya está pensando cómo hacerlo. Y significa que está haciendo a Jehová a un lado. Es como lo que leímos anteriormente, no está Jehová en su corazón, no es el primer lugar que ocupa en su vida. Y entonces está permitiendo que cosas o pensamientos pecaminosos hagan un nido en su mente y como si fueran pajaritos, pues empiezan a eclosionar de un huevo que ya estaba ahí y empieza a crecer este horrible pecado. Maquinar planes perversos, buscar la forma de hacer daño. Volvemos a la raíz del problema. Cuando maquinamos planes perversos es porque no hay amor en nuestro corazón, cuando no amamos al prójimo. Donde hay amor, hermanos, no puede haber odio, no puede haber maquinación de cosas perversas. Entonces es importante, hermanos, que nosotros también nos quitemos estas cosas de la mente, dejar de estar pensando en cómo hacerle daño a los demás. Aquí habla de los pies que corren rápidamente hacia el mal. A veces, hermanos, pues sí, como diría el salmista, vemos que los pecadores triunfan en este mundo, que tienen más dinero que uno, que a veces uno se esfuerza mucho en trabajar y gana uno muy poco, mientras que otras personas que no quieren tal vez trabajar y se dedican a hacer cosas que no son propias de un cristiano, les va muy bien y parece que siguen progresando. Sin embargo, pues la misma Biblia dice que bueno, a su tiempo Jehová todo lo arreglará. Entonces, nosotros tenemos que dividirnos de las demás personas en el sentido de ser personas con valores cristianos.
no permitir que los pensamientos pecaminosos entren a nuestra mente y corazón. Y sobre todo, no darnos prisa en hacer las cosas, realmente que nos abstengamos de hacer las cosas mal. Jehová odia a los testigos falsos que dicen mentiras. ¿Por qué? Porque generalmente podría pasar como pues en la Inquisición. A veces había personas que acusaban de brujería a otras simplemente porque cuando la Inquisición llegaba, la Inquisición les incautaba o les decomisaba la casa, propiedades, dinero, joyas, todo lo que era de la familia, y se quedaba con todas eso como ganancias económicas la Inquisición, mientras que la persona que había acusado de brujería a la persona que había sido juzgada se quedaba con un 20-30%, un 20, de entre el 30 al 10% de las pertenencias de la persona. Entonces, pues aquí vemos un punto muy importante, era un testigo falso que decía mentiras para obtener algo a cambio. Ya si fuera una venganza, porque pues tal vez una mujer no le hizo caso a un hombre y la acusó de brujería, porque era una mujer que se quería quedar con el marido de la otra, porque se querían quedar sus pertenencias, o lo que más era común es que les debían dinero, se debían dinero unos a otros. Por ejemplo, yo había pedido prestado al vecino y como no tenía cómo pagarle y se estaba poniendo feo el asunto, yo llegaba y los acusaba de brujería. Entonces mi deuda no solo era saldada, sino que me quedaba con cosas de esta persona, mientras que la Inquisición también se quedaba con todo lo demás que quedaba en porcentaje de las propiedades y cosas que tenía esta familia o esta persona. Entonces, un testigo falso, hermanos, es alguien que, un testigo falso que dice mentiras también es algo abominable para nuestro Dios. Cuando nosotros hablemos, hermanos, tiene que ser de una forma veraz y sin buscar el dañar a los demás. Las mentiras lo que a veces buscan es dañar a los demás, o si no dañar, por lo menos de forma, pues, como daño colateral, pues estamos dañando a alguien cuando mentimos para apoyar a otra persona, para salvar a nuestro familiar o a nuestro amigo. Sin embargo, pues es algo que hace daño y volvemos a romper uno de los mandamientos. Amarás al prójimo como a ti mismo. Odia a Jehová también aquel que siembra discordia entre los hermanos. Nosotros, hermanos, cuando estamos juntos, tendríamos que estar juntos para incitarnos, diría la traducción del Nuevo Mundo Antiguo, a incitarnos al amor y a las obras excelentes, o sea, animarnos, darnos consuelo, estar juntos para generar unión. Pero Jehová odia a aquellos que siembran la discordia entre los hermanos. Muchas veces la discordia se siembra o llega a pasar cuando hay malos entendidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque si nosotros llevamos y traemos chismes, en lugar de hacer un bien, podríamos provocar problemas. Si bien podría ser en la congregación o con los demás hermanos, puede pasar en casa, puede pasar con los compañeros de trabajo, con muchas formas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, hacia no sembrar discordia entre las personas. Nosotros tenemos que ser personas que promuevan la paz de Cristo, la reconciliación, que haya unidad entre las personas, pero no que haya divisiones por nuestras palabras. Nuestra lengua es un arma de dos filos, o puede bendecir o puede maldecir. Procuremos, hermanos, que nuestra mente, que nuestro corazón, nuestra lengua, siempre estén prestos a bendecir por amor y no a maldecir, no a buscar problemas entre los hermanos. Eso es algo muy importante, hermanos, no buscar problemas entre los hermanos, ni tampoco con aquellos que no son hermanos. Simplemente debemos de ser personas que promuevan la paz a donde quiera que se acerquen o que se reúnan. Jehová también abomina algo muy importante que vamos a leer, hermanos. Vamos a leer primero Proverbios capítulo 11, versículo 1, que dice, la balanza es falsa, la balanza falsa es abominación al Señor, oh Jehová tu Dios, pero el peso cabal es su deleite. Cuando nosotros, hermanos, hacemos algo, lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Sea que sea lo que hagamos, tenemos que hacerlo para honra y gloria de nuestro Dios, como si se lo estuviéramos haciendo a Él. Hay personas que, bueno, aquí en ese proverbio dice que la balanza, bueno, cuando se vendía algo, pues se hacía un peso o se pesaban las cosas para poderlas vender. Y decía, una balanza falsa es una abominación al Señor.
pero el peso cabal es su deleite. O sea, tenemos que hacer las cosas de manera justa, no robar. Si tenemos un comercio, debemos de dar lo que es justo. Si vamos a vender algo, hermanos, no debemos de ser abusivos. Bueno, pues se rompió, yo sé que se rompió, pero se lo doy en la cajita a quien me lo está comprando y pues ya, que me lo compre y yo ya no voy a pagar lo roto. Simplemente ya no se lo voy a cambiar, le voy a decir que él lo rompió y pues yo no voy a hacer nada. Pues estamos haciendo fraude. De hecho, esa sería la palabra, eso es fraude, hermanos. Una balanza falsa es fraude. Y Jehová odia este tipo de cosas, porque quien comete esas atrocidades como falsear una balanza o falsear algo, un servicio, o sea, hacer algo indebido, pues es algo malo, hermanos. Realmente es algo que es abominable para nuestro Dios. Estamos haciendo un fraude. Y Jehová no está con los fraudulentos. Estamos rompiendo el mandamiento de amarás al prójimo como a ti mismo. Jehová quiere que seamos personas cabales, personas veraces, personas que realmente sean justas. Entonces es importante entender eso. Si nosotros prestamos servicios, vendemos nuestro trabajo. Si somos trabajadores, bueno, pues tenemos que tener una balanza que es justa y no una balanza justa. No una balanza falsa, perdón. Debemos de hacer las cosas correctamente. No permitirnos hacer las cosas mal o hacer fraude, o sea, engañar a los demás. Principalmente en ese texto habla de lo económico, no debemos darnos estos lujos. También vamos a leer, hermanos, vamos a leer Proverbios capítulo 15, versículo 8 y 9, que dice, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. Abominación al Señor es el camino del impío, y él ama al que sigue la justicia. O sea, Jehová, hermanos, detesta, hermanos, detesta cuando una persona que es impura, que no está haciendo su consagración, una persona que dice adorarlo, pero hace lo que se le da la gana, bueno, su sacrificio es una abominación al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1, que hemos leído muchísimas veces en ese canal, menciona que nosotros presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo a Dios. Ese sacrificio, hermanos, puede ser algo abominable para nuestro Dios si no lo estamos haciendo de forma correcta. Cuando somos impíos, nuestras oraciones serían estorbadas y nuestro sacrificio, que es nuestro cuerpo vivo y santo, va a ser rechazado por Dios como algo abominable. Por eso es importante, hermanos, que, como dice el versículo 9, dice, abominación al Señor es el camino del impío, y él ama al que sigue la justicia. O sea, debemos de ser personas justas. Nuevamente es ser veraces, es ser personas que hacen lo que es correcto. Y bueno, aceptan los consejos de Dios. Obviamente esas personas pues son las personas que prácticamente recibirían de Jehová pues su amor, su comprensión, y son los que llegarían a ser hijos de Dios, y Dios sería un padre para ellos si aceptan también a Jesús. Pero pues tenemos que ser rectos, hermanos, rectos, porque Jehová prácticamente ve con malos ojos el sacrificio de los impíos. Por mucho que nosotros hagamos obras, si nuestro cuerpo que estamos presentando en sacrificio delante de Dios lo hacemos de una manera impropia, esto para Dios no sería algo para deleite, sino una abominación, hermanos. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. Vamos a leer ahora Proverbios 24, capítulo 9. Proverbios 24, 9 dice, el tramar necedad es pecado, y el escarnecedor es abominación a los hombres. Dice aquí, el tramar necedad es pecado. Bueno, estar tramando o planear cosas que, bueno, no son correctas es algo abominable a Dios. Y dice, escarnecer es abominación. El escarnecedor es abominación a los hombres. La palabra escarnecedor, hermanos, es una persona que hace burla o mofa, una persona que insulta a alguien con el fin de ofender o afrentar. O sea, también puede ser un sinónimo, hermanos, escarnecer puede ser un sinónimo de befar, burlar, mofarse, humillar. Está relacionado también con las palabras de humillar, injuriar, insultar, ridiculizar, ultrajar, vejar y zaherir. Qué interesante, hermanos, porque justamente el día de hoy
pues un hermano me compartió una imagen donde se habla de que, bueno, y lo reitero, hablo del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, no porque tenga algo en contra de ellos, simplemente porque el público que ve estos videos generalmente son testigos o ex-testigos, y es justamente lo que les iba a comentar. Un hermano que había sido testigo de Jehová hoy me compartió una imagen, y he visto hermanos que han tenido muchas dudas sobre ese tema. El día miércoles 22 de ese mes de febrero, o sea, el día de ayer, creo que fue el día de ayer, si estoy mal corríjanme en los comentarios, Anthony Morris III pues fue destituido del cuerpo gobernante. Realmente nadie sabe, realmente no puedo decir si sí o si no, tendremos que ver qué es lo que pues los testigos de Jehová dicen al respecto, o la sociedad Watchtower dice al respecto, pero esa persona ya no es parte del cuerpo gobernante. Generalmente las personas del cuerpo gobernante, generalmente como el Papa, pues mueren en el puesto, no son destituidos. Pero esa persona ha sido destituida. Más allá de todo lo que se ha dicho de esa persona, solo quiero decir una cosa muy importante. ¿Qué tiene que ver con ser un escarnecedor? Pues sí hay algo muy importante ahí, hermanos, que sí quería compartir con ustedes. Busqué información en internet simplemente por curiosidad y saber qué pasó, porque a veces, como les comento, muchos hermanos me llegan a mandar mensajes de texto. Muchos de ustedes que, bueno, ya tienen mi teléfono, me mandan a veces mensajes de texto y me preguntan ciertas cosas o me preguntan qué opino sobre ciertos puntos. Me puse a investigar qué sucedió. Sin embargo, encontré cosas que la verdad son tristes, porque más allá de que esa persona haya hecho un bien o un mal, y no lo voy a justificar obviamente porque yo no pertenezco a esta religión y no haría esto. Ustedes saben cuál es nuestra postura acerca de un cuerpo gobernante, nuestra postura como estudiantes de la Biblia ante un cuerpo gobernante y seguir a hombres. Nosotros no seguimos a hombres. Y aunque nosotros no estamos de acuerdo con eso, los estudiantes de la Biblia, yo creo que la mayoría, igual que yo, no nos sentimos cómodos con la noticia. ¿Por qué? Primero porque seguramente ese hombre debe de estar sufriendo, ese es un hecho. No sabemos, y yo no sé si renunció él o si lo renunciaron o qué pasó, pero seguramente es algo bochornoso porque era una persona pues poderosa, no solo con los testigos de Jehová, sino en el mundo. Era el dirigente de una de las editoriales más grandes en el mundo. Era muy conocido en todo el mundo, salían videos que salían en todo el mundo y traducidos a varios videos. Seguramente es algo pues que a esa persona le debe de estar doliendo. Más allá de que si se equivocó o no se equivocó o qué haya sido lo que pasó. Pero seguramente para muchos testigos de Jehová todo lo que les ha estado sucediendo por los errores administrativos que ha tenido el cuerpo gobernante, ahora sumado a esto, que nuevamente hay una destitución de una persona que en teoría tenía revelaciones de Dios, es algo muy doloroso. ¿Y qué tiene que ver con el escarnio? Bueno, vi tantos videos en internet de personas burlándose de esta persona, burlándose de lo que le está pasando. Y bueno, bueno o malo, los cristianos no podemos ser personas que odien. Es algo que ya estuvimos analizando en todo este video. No podemos odiar, hermanos. Al contrario, Jesús nos enseñó que si nosotros queremos ser verdaderos cristianos, tenemos que pedir incluso por nuestros enemigos. Aunque el cuerpo gobernante en general, no solo el actual, sino los miembros viejos, inclusive los antiguos presidentes de la sociedad Watchtower, hablaron muy mal de los estudiantes de la Biblia y lo siguen haciendo en ocasiones, nosotros no nos sentimos felices de lo que están pasando, porque sabemos que los testigos de Jehová creen que esa es la religión verdadera y ver que se está desmoronando su religión o esa institución que ellos creían que era lo mejor que había, les está causando mucho dolor. ¿Cómo puede un cristiano, hermanos, burlarse y hacer escarnio del dolor ajeno? ¿Ustedes se imaginan a Jesús burlándose de que le vaya mal a otra persona? Y si no se imagina usted a Jesús haciendo eso, ¿por qué lo hace usted? No creo que seamos mejores o superiores a Jesús.
para hacer estas cosas, porque cuando uno se burla es porque ya está juzgando y nosotros no juzgamos. El juez es Jesús, no nosotros. Es importante, hermanos, no burlarnos. De hecho, hace muchos años, cuando hubo problemas, por ejemplo, con la Iglesia de la Luz del Mundo, que a su líder o a su profeta se le acusó de muchas cosas impropias que tampoco voy a mencionar porque no voy a hacer leña del árbol caído. También pues recomendé que no nos estuviéramos burlando de los hermanos ni decir cosas impropias. ¿Por qué? Porque eso no es amoroso ni es cristiano. Usted no sabe cuánto está sufriendo una persona realmente y le está doliendo en su corazón ver lo que está sucediendo. Que esas personas que en ellos confiaban tal vez no eran las personas más correctas. Entonces es importante, hermanos, que no seamos personas escarnecedoras, que tratemos con escarnio a los demás. Porque con la vara con la que medimos seremos juzgados. Hoy, hermanos, pues les pediría que puedan también pedir por los demás hermanos, aunque no sean de nuestra religión. Tenemos que pedir, hermanos, también por aquellos que no profesan nuestra fe. Jesús dijo en una ocasión, si ustedes saludan solamente a los que, o bueno, ustedes aman a los que los quieren, qué de maravilloso hacen. Dice, ¿no hace eso también la gente del mundo? Ustedes tienen que amar a sus enemigos, amar al semejante. Entonces, hermanos, tenemos que mostrar amor cristiano, el amor puro de Cristo. No hagamos mofa, no hagamos escarnio de el sufrimiento ajeno. Nosotros no somos jueces. Yo, hermanos, la verdad quedé triste, quedé un poco sorprendido de ver cómo mucha gente se estaba burlando de lo sucedido. Es posible, y sí lo creo, que por todos los problemas que han pasado los hermanos testigos de Jehová, así como los mormones, también han pasado por cosas muy duras y han tenido que generar reformas en sus doctrinas y en su estructura como religión u organización. Los testigos de Jehová van a pasar por un proceso similar seguramente. Va a tener que haber una reestructura y reforma dentro de ellos mismos. Pero esto, hermanos, va a llevarle mucho sufrimiento a los hermanos. Lo mismo que pasó con la luz del mundo, tuvo que haber reformas y formas diferentes de observar la fe por lo sucedido. Pero en lugar, hermanos, de burlarnos, yo les invito, hermanos, a que oremos por los hermanos, que oremos porque la fe de los hermanos se centre en Jehová y no en una religión. Y también por los hermanos que sufren en todo el mundo, que tienen problemas, por aquellos que nos odian, aquellos que tal vez ni siquiera son cristianos y nos odian simplemente porque somos creyentes. Les pido hoy, hermanos, que seamos diferentes, que mostremos que Cristo vive en nosotros, que somos de Cristo. Dijo Jesús, en esto sabrán que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Es importante, hermanos, que veamos esto con otros ojos. Cuando realmente vivimos en Cristo, hermanos, el amor es lo que debemos demostrar y trabajar en él. Donde hay amor, hermanos, no puede haber odio y sobre todo no puede haber escarnio, no puede haber burla, no puede haber mofa y no puede haber ojos altivos, ojos soberbios que crean que somos mejores que los demás. Al contrario, debemos de llorar con los que sufren, más bien llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren y ser empáticos. De ahí la importancia, hermanos, de que pensemos en los demás como Cristo pensaría de ellos. Entonces, hermanos, pues el tema de hoy pues es muy interesante. Hablamos de cosas que el alma de Jehová odia y que es importante pues tener presente, porque si nosotros queremos ser del agrado de nuestro Padre Celestial, pues debemos de ver las cosas como Él las ve. Realmente ver más allá de que son reglas, sino que son normas morales altas que demuestran dos cosas: amor a Dios sobre todas las cosas y amor al prójimo como a uno mismo. Donde hay amor, hermanos, no hay envidia, no hay ojos soberbios, no hay odio en el corazón, porque el amor lo llena todo. De hecho, el amor cubre multitud de pecados. Entonces, hermanos, trabajemos en el amor, trabajemos en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma,
y al prójimo como uno mismo. Y si hacemos esto, habremos cumplido, hermanos, con la ley del Cristo. Bien, hermanos, pues les dejo esta información. Sigan estudiando, hermanos. No quiero que se queden con lo que yo digo, sino que sigan investigando y confirmen pues con sus propias escrituras, con su ejemplar de las escrituras, si lo que se ha dicho aquí es correcto. Dudas, comentarios, sugerencias para videos, por favor compartan sus comentarios a través del correo estudiantesigurososdelabiblia@gmail.com. Repito, estudiantesdelabiblia@gmail.com. O bien, hermanos, también pueden enviarlo al teléfono que se encuentra visible en pantalla. También se encuentra en el título del video para que puedan copiar y pegar. También en la descripción del video está el número de WhatsApp. Por favor, manden a este número solamente mensajes de WhatsApp. Desde cualquier parte del mundo lo pueden hacer, hermanos. Es un teléfono con pues el prefijo de México, por si gustan agregarme y también, bueno, enviarme información. De igual manera, sigo mencionándoles el próximo sábado, o bueno, el próximo fin de semana, todavía estamos si es el sábado o el domingo, estaremos iniciando cursos de estudio bíblico con doctrina básica de los estudiantes de la Biblia. Es una especie de discipulado, así le llaman en otras iglesias, es como doctrina básica la que vamos a estar hablando para responder algunas dudas, ya que a algunos hermanos pues les ha interesado un poco saber qué creemos a profundidad y sobre todo pues cuál es la doctrina base, porque bueno, muchos de ustedes han querido saber más sobre nosotros para ver si pues gustan unirse a nosotros como parte de la Asociación de Estudiantes de la Biblia. Entonces para nosotros es un gusto poderlos invitar ese fin de semana. Seguramente habrán 2 horarios, sin embargo está por confirmarse. Manden al teléfono de WhatsApp, por favor, sus comentarios. Si ustedes gustan apuntarse para esas clases, por favor pongan su nombre, indiquen de qué país son, hermanos, para tener un poco más de claridad en cuanto a qué horarios podríamos estar utilizando para las clases bíblicas. Si no se ha suscrito, hermano, a ese canal, por favor suscríbase para que YouTube le avise cuando se suba un nuevo video. Tiene que oprimir en suscribirse, oprimir la campana, dar en todas las notificaciones y así YouTube le avisará cuando haya un nuevo video. Por favor, dele like a ese video si le ha gustado, hermano. Y bueno, me despido con las palabras de 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.